anhelado, deseado. Sí, Señor, así como cuando tenemos hambre y nos sentamos en ese restaurante y esperamos a que nos den la comida, así estamos nosotros en esta hora esperando el alimento que proviene de ti, la verdadera comida, el pan del cielo, Señor. Gracias, Señor Jesús, oh, por darnos esta virtud tan hermosa de estar sentados en tu mesa. Gracias, Señor Jesús, por darnos esto. Ayúdame, Señor. Ya he comido, yo ya he digerido esto, Señor. Ahora déjame dárselo a tus hijos en esta mañana con esa unción, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Griten gloria a Dios. Siéntense, hermanos. Como vemos el pasaje de Marcos, vemos, hermanos, que el Señor está hablando, está predicando, está enseñando algo. Está ahí, la gente está recibiendo del Señor la palabra. Pero dice que vinieron allí sus hermanos y su madre, y ellos se quedaron afuera. No estaban ahí en el culto, no estaban ahí para escuchar lo que el Señor Jesús decía. Entonces, cuando estaba allí, la gente que estaba alrededor le dijeron al Señor: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Entonces aquí dice que el Señor le respondió y le dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Entonces dice que mirando a todos los que estaban sentados alrededor, mirando a todos los que estaban sentados alrededor de él, les dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Tremenda respuesta. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Que es vital para nuestras vidas hacer la voluntad de Dios. Uno de los principios más importantes que tiene la Biblia para aquellos que la reciben como la absoluta palabra de Dios es la voluntad de Dios. El cristiano que no reconoce la voluntad de Dios como su prioridad tiene en juego su bienestar y su salvación. Su bienestar y su salvación. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Y aquí vienen los tres principios del evangelio: predicación, liberación y sanidad. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Lo que debe hacer todo creyente: evangelizar. Dijeron: Señor, no evangelizamos en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Entonces el Señor les dice: yo les declararé, nunca los conocí. No los conocí. Apártense de mí, porque son hacedores de maldad. Hicieron su voluntad y no mi voluntad. Por eso Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, les indicaré a quién es semejante. Aquel hombre que al edificar su casa cavó, ahondó, puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, cuando el río golpeó la casa con ímpetu, aquella casa no se pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edifica su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó esa casa, y fue grande la ruina de aquella casa, porque no hizo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se conoce de dos maneras: número uno, la voluntad absoluta, y número dos, la voluntad permisiva de Dios. La voluntad absoluta es la que ya está dicha, jamás va a cambiar, no va a variar. Lo que está escrito en su palabra, eso es su voluntad absoluta, se va a cumplir. Lo que merece juicio, juicio obtendrá. Lo que merece bendición, bendición obtendrá. Su voluntad permisiva es la que se rige a la libre decisión del hombre, la permisiva. Es decir,
Es todo aquello que Dios permite, pero que no goza de su aprobación. Es la voluntad permisiva. Dios te deja hacer lo que tú quieras, pero tienes que saber que ante tus decisiones caprichosas no gozas de su aprobación. Los resultados los vas a ver adelante. Entonces, ¿quiénes son los aprobados? Todos los que deciden voluntariamente hacer la voluntad de Dios, o sea, los que conocen y viven conforme a su palabra. Por eso es muy importante ser aprobados por Dios. ¿Por qué es importante? Sencillamente porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y hoy es el día del Padre. Y el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 1, verso 6 dice: el hijo honra al padre. Claro que en estos tiempos ya eso se está perdiendo. El siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Es decir, si el mundo celebra hoy el día del Padre y Él es Padre, ¿dónde está la honra que Él merece? ¿Quieres honrarlo a Él? Aprende a hacer su voluntad. Esa es la manera más exacta de honrar a Dios, haciendo su voluntad. Por eso, una de las condiciones que tiene la vida cristiana para el bienestar del creyente es lograr hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está determinada al valor que obtiene el creyente en renunciar a su propia voluntad y someterse por completo a la voluntad de Dios. Los seres humanos tenemos por naturaleza el carácter de hacer lo que bien nos dé la gana o nos parezca. ¿Por qué? Porque Dios le dio al hombre libre albedrío, pero también le dio razón e inteligencia para que elija lo mejor para él. Por eso, antes de conocer a Cristo y disfrutar de la vida cristiana, hacíamos nuestra voluntad, hacíamos lo que nosotros queríamos, tomábamos nuestras propias decisiones sin pedir consentimiento a nadie inclusive. Y la Biblia dice en Efesios 2.1, que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. ¿Cuántas veces usted se equivocó en el pasado, antes de ser cristiano, por sus malas decisiones? Porque estabas haciendo tu propia voluntad. Ese día que decidiste tomar ese cigarrillo, ese día tomaste una mala decisión. Ese día que te agrupaste con esos amigos, ese día tomaste una mala decisión. Ese día que comenzaste a tomar ese trago, tomaste una mala decisión. Ese día que comenzaste a escuchar a ese hombre o a esa mujer, ese día tomaste una mala decisión. Hiciste tu vida y te equivocaste y vinieron resultados desastrosos. Por eso es que llegamos así, con la cabeza abajo, rendidos, humillados ante aquel que nos puede ayudar, ante aquel que nos puede levantar, ante aquel que puede y sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues aquel que padeció por nosotros para terminar con el pecado, dice, y terminó con el pecado, no para vivir el tiempo que resta conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en todo lo que andamos, lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, que a ellos les parece cosa extraña que ustedes no corran igual que ellos. Hagan lo mismo, se vayan a sus picnics, se vayan a sus discotecas, se vayan a sus lugares, hagan lo mismo que ellos hacen. Ellos dicen, hasta os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque para esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿A cuáles muertos? A los que caminan en las calles
porque no tienen la vida que es Jesucristo. Todo el que no tenga a Jesucristo está muerto en delitos y pecados. Pero llegó aquí a nosotros un día el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Ahora tenemos vida con Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es decir, ahora nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios. Amén. Hermanos, ¿cómo aprendemos a hacer la voluntad de Dios? Quiero que escriban esto, si lo pueden escribir. Ustedes están en la Universidad de Dios en esta mañana. Hay dos maneras bíblicas. Yo he estudiado durante todos estos años que he estudiado la Biblia, sé que hay dos formas de hacer la voluntad de Dios. Número uno, rinda su voluntad o niéguese a sí mismo. Estoy hablando de dos formas de cómo lograr que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Si no lo haces, yo le voy a decir qué va a pasar. Número uno, rinda su voluntad o niéguese a sí mismo. Lucas 9:23 dice: y decía a todos, decía el Señor a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué vamos a poner en esa cruz? Toda actitud personal, humana, egocentrista, tuya, tiene que ser clavada allí para que salga la naturaleza divina de la cual somos partícipes por la misericordia de Dios. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? El que hace su propia voluntad se pierde a sí mismo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Renuncia a sí mismo. Renuncia a ser usted. Niéguese a sí mismo. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Eso es así, hermanos. Número dos, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? La manera número 2 que tiene la Biblia es: renueve su entendimiento. Según Romanos capítulo 12, verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escuchen, oigan bien, hermano, traemos una naturaleza humana bien rebelde, bien desestablecida de parte de Dios, bien arraigada a las cosas de este mundo. Somos personas con un carácter, con un temperamento, somos personas con un comportamiento viciado por el pecado. Entonces, ¿qué dice el Señor? Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué sacrificio? Hay que haber cada culto, cuando usted venga a la iglesia, cada culto que usted le dé a Dios, debe haber un sacrificio y debe haber una ofrenda. ¿Cuál es? Sí, hermano, esos eran los cultos en el Antiguo Testamento. No había culto sin sacrificio, sin ofrenda. Había que quemar algo y había que ofrecer algo. Esto es lo que tú vienes a hacer a la iglesia cada vez que vienes. Ven, trae ¿qué? ¿Cuál es el sacrificio? Tú mismo. ¿Y qué tienes que ofrecer? Tu propia vida, para que venga la vida del Señor a ti y seas nueva persona. Es vuestro culto racional, como quien dice, estás haciendo algo real, no ficticio, no algo hipócrita. No vienes a cultear, no vienes a un culto más. Sabes que eres una persona que estás en el proceso de transformación, que estás en el proceso de limpieza, que estás en el proceso, hermano, de santificación y de purificación, que Dios está tratando con nosotros, que Dios está tratando con mi carácter, que Dios está tratando con mi temperamento, que Dios está tratando con mi comportamiento, que Dios está tratando con mi conducta. Alguien diga así, amén. Dios está tratando con nosotros porque quiere sacar de nosotros algo mejor y no lo que éramos. Lo que éramos tiene que morir, lo que éramos tiene que desaparecer y decir, como dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, levante las manos, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sacrificio vivo. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Dice, hay que hacer un sacrificio. Este día tienes que traer tu naturaleza, tienes que traer tu yo, tienes que traer tu ego,
Tienes que traer lo que tú sabes que está mal. Que tú sabes, tu conciencia te dice delante de Dios, estás mal, estás apático, estás apática, ya no oras, ya no cantas, ya no te gusta venir a la iglesia, ya no tomas la Biblia para leerla, ya no meditas en Dios, estás alejándote, estás abrazando el mundo. Eso tiene que morir, viene de ti, viene de tu vieja naturaleza. Se levantó el viejo hombre, hermano, el que está viciado conforme a los deseos engañosos, que no quiere sino abrazar el mundo, las cosas que están en el mundo. Pero hermano, déjeme decirle, oh, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Denle gloria a Dios. Hay personas que dan alarde de su carácter. Es que así soy yo, así era mi papá, no se meta conmigo porque usted lo sabe cuando me enojo. Siempre he sido así, regañona. Siempre he sido ella. Usted no se ganará su familia si no ve en usted un cambio. Su familia no vendrá al Señor si usted no es transformado. Si usted no entra en el proceso de la transformación bajo un sacrificio. Eso es. ¿Qué vine yo a hacer hoy? A cantar, a alabar, que me ayuden, que oren por mí. ¿Quieres seguir siendo la misma persona? Te equivocaste con Dios. No, hay un altar y el Señor está diciendo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados por el diablo. El diablo ha trabajado en ellos y los ha cargado, pero el Señor dice, yo los voy a hacer libres y les voy a poner un yugo más fácil y una carga ligera. Pero aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para vuestras almas. Como quien dice, sigue siendo la misma persona de siempre, seguirás sin descanso tu alma. No podrás dormir, no podrás alcanzar, tendrás un sosiego, una preocupación, andarás hipertenso, deprimido. Pero el Señor lo que quiere es, no andes así. Quiero descargarte, quiero ponerte una carga ligera, quiero que aprendas a ser humilde para que halles descanso para vuestras almas. Solamente el humilde tiene descanso en su alma. Pase lo que pase, está tranquilo. Verso 2 de Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformación. Estamos ayer en el parque y vinieron las niñas y me trajeron en un tarrito. Mire, pastor, lo que sacamos allí del lago. Miren lo que sacamos allí del lago. Sacaron un par de renacuajos. Estaban ahí. Y le dije a los niños, y ellos decían, ay, ¿sabías, hijos, que ese renacuajito va a ser una rana, un frog? Y me miran así, ¿verdad, pastor? Sí, va a ser transformado ese animal en una rana. Ya no va a estar más allá en el laguito, va a estar afuera, saltando, porque su naturaleza va a ser cambiada, va a ser transformada, como aquel gusano que se la pasa arrastrándose, pero que llega un momento en que sufre una transformación y se convierte en una hermosa mariposa. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay algo que no va a cambiar. Es tu estuche. Esa cara que tienes no va a cambiar. No va a cambiar. Hermana, su esposo, así como usted lo está viendo, no va a cambiar. Lo que sí cambia es el corazón. Eso sí lo va a cambiar el Señor. Y si cambia el corazón, cambia todo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es eso? Renovar el entendimiento es renovar el conocimiento que tienes aquí. El concepto, el argumento. ¿En qué basas tu vida? ¿En qué fundamentas tu vida?
¿En qué crees? ¿Qué filosofía metida tienes en ese coco? ¿Qué ideas? Entonces a eso tiene que salir para instalar la palabra del Señor. Como quien dice, haga como los carros modernos. Si llevas un tape, un cassette, entonces ya no te sirve. Bótalo. Porque ahora solamente reciben CD. Entonces saca el cassette viejo y ponte el CD de la palabra de Dios. ¿Lo entendieron? Den una alabanza al Señor. Transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando los creyentes no aprenden ni logran hacer la voluntad de Dios, hay dos circunstancias que se les presentan. Escríbanlo. Número uno, viene el mal, viene el infortunio. En el mundo le llaman la mala suerte. El que no hace la voluntad de Dios se sale de la cobertura de Dios, se sale de los predios de Dios, se sale. Y le llegan dos cosas: el mal, y número dos, Satanás aparece en la escena a tomar su lugar para atacarte y esclavizarte. El que no hace la voluntad de Dios queda esclavo para hacer la voluntad de Satanás. Por eso la Biblia dice, Santiago 4:7 dice, y no lo olviden, someteos a Dios, como quien dice, hagan mi voluntad, someteos a Dios, resistí al diablo y de vosotros huirá. En otras palabras, si tú no haces la voluntad de Dios, dos cosas te esperan: el infortunio, la mala suerte, y viene Satanás también a esclavizarte para que seas esclavo, como lo fue Sansón. A Sansón no le vino la mala suerte cuando le cortaron el pelo. Él mismo, por no hacer la voluntad de Dios, vino, y entonces ¿qué fue? Le vino la plaga, le vino todo lo que le pasó, le sacaron los ojos y se puso muñeco del diablo para que se burlaran de él. Y así hay muchos creyentes por ahí que se salieron de los predios de Dios, están haciendo la voluntad de aquel que esclaviza, siguiendo los deseos de él, del mundo, pero no saben el error que cometen porque no escucharon una predicación como esta. Por eso acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Como quien dice, me rindo, Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Si el mismo Señor nos dio ejemplo ese día en que estuvo en el momento más crítico de su vida, ahí esa noche allá en el Monte de los Olivos, ahí llegó su momento, Él sabía lo que iba a ocurrir, pero le dijo a Dios, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y esto es lo que tenemos que desaprender a decir: no se haga mi voluntad, hágase la tuya, Señor. Y les digo algo, como pastor, escuchen lo que les voy a decir. Si usted viene a mí a pedirme un consejo y ya tomó una decisión, ya no me diga nada. Ya tomó la decisión, se acabó, haga lo que va a hacer, no venga a pedir consejo. Pero 2 Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y hasta ahora he cumplido eso, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Hay un lazo que el diablo tiene y lo tiene listo para mandárselo a aquel que se sale de la voluntad de Dios. Y dice, venga para acá, y ahora vas a hacer lo que yo te digo. Te pone como el caballo, ¿no? Las riendas, y se sube encima de ti y dice, bueno, a la locura. Vivir haciendo la voluntad de Dios no es fácil, no es fácil para nadie.
pero se hace sencillo cuando nuestra relación con Dios es diáfana, sincera, constante y permanente. Voy a repetir eso. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero es sencillo cuando nuestra relación con Dios es diáfana, sincera, constante y permanente. La naturaleza humana es susceptible al engaño. El hombre puede ser engañado por su propio corazón. El profeta Jeremías dice: engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Por esta razón el corazón del creyente debe estar rendido todos los días ante la presencia del Señor, porque está escrito en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guárdalo en la presencia del Señor. Si no lo dejas en la presencia del Señor, va a empezar a hacer locuras. Pero cuando tenemos una vida disciplinada en la oración, en el conocimiento de Dios, en la meditación de la palabra, hermano, existe la posibilidad de que no seamos engañados. Pero el corazón es un órgano que debe ser controlado por la presencia de Dios. Su corazón, mi corazón, debe ser controlado por la presencia de Dios. Si no lo controla, eso es como, hermano, el timón que tiene su carro. Alguien tiene que controlar ese timón. Si se sube ahí un niño y prende ese carro, imagínese lo que va a pasar. El corazón suyo tiene que estar en las manos del Señor para que Él conduzca tu vida. El carro no dice para dónde va. El que dice para dónde va es el que lo maneja. Y nuestra vida o la maneja Dios o la maneja el de afuera. Aunque usted diga: no, pero ¿cómo sí? Sí, Señor. Te engaña para que tú creas que eres tú. No eres tú, es el otro. Por eso, mis amados hermanos, cuando no somos disciplinados en la vida cristiana y dejamos de hacer la voluntad de Dios, erramos en dos maneras. Uno, el desvío que nos producen nuestras propias pasiones, nuestras propias emociones, se desbocan a hacer lo suyo. Cuando usted no le entrega el control de su vida, de su corazón al Señor, entonces usted dice: no, yo lo voy a hacer a mi manera. Y sus emociones y sus pasiones son tan susceptibles al engaño que usted comienza a desviarse, a errar en su camino. Número dos, entonces también se desvía bajo el consejo de los otros. Porque cuando usted está allí, usted comienza a hablar y a preguntar, y la gente sabe lo que te está ocurriendo y comienzan a darte consejos. Haz esto, haz esto, haz esto por acá. No, no te dejes acá. No, pregúntale allí. Dile, mira el horóscopo. ¿Por qué no? Hazle una llamadita al niño del 47. ¿A quién? Ven que te vea la taza. ¿Al niño? Si usted va en su vehículo por la carretera y se encuentra con un tapón y ya llevas una hora ahí, tú te desesperas y comienzas a decir: ¿qué hago? Si sus impulsos dicen: voy a coger otro, sus impulsos, dice: voy a salirme aquí en la salida siguiente y me voy a ir por ahí. Después, pues esa es una posibilidad. La otra es, la esposa está al lado y dice: mijo, devuélvase. O tres, espera y mira o pregunta a la autoridad y dice: ¿qué hay que hacer? Son tres tipos de decisiones, ¿verdad que sí? En la vida cristiana es lo mismo. Hay situaciones y circunstancias que se nos presentan. Muchas de ellas no sabemos qué hacer, pero lo mejor es meditar por un momento y consultar a nuestro Dios. Porque yo me equivoco, los demás se equivocan, pero Él nunca se equivoca. Él nunca se equivoca. Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Como quien dice, cuando venga una situación, acuérdese que esa situación es porque Dios quiere galardonearte. Él quiere que tú esperes con paciencia y hagas su voluntad, porque viene el premio. Digan amén.
Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Lo que pasa es que tus emociones deben de ser controladas. Es más, Satanás debe ser controlado para que no se meta en tu vida. Por eso las peores decisiones son las que se toman apresuradamente. Si en una situación difícil no hace la voluntad de Dios, te esperan dos cosas: el mal y el diablo. Están listos para tomar acción. Un joven campesino cristiano tenía a su novia en una vereda vecina y todos los días en las tardes ensillaba su caballo blanco y se dirigía a la casa de su novia. Era una rutina que repitió por 2 años, yendo a visitar a su novia todas las tardes. Una tarde, como era la costumbre, iba en su inseparable caballo blanco hacia la casa de su novia, cuando le salió una anciana de la congregación y le dijo: el Señor me ha dicho y me ha enviado a decirte que no es la voluntad de Dios que te unas en matrimonio con esa joven. Esa no es la esposa que Él tiene preparada para ti. No le dijo más la anciana. El joven, confundido, le costaba aceptar de parte de Dios la profecía. Por eso le dijo a Dios en oración: Señor, confirma por medio de una señal si es tu voluntad que esta joven sea mi esposa. Al día siguiente, como era de costumbre, estaba ensillando su caballo blanco para dirigirse a la casa de su novia y le vino a la mente una idea. Oró a Dios en silencio y le dijo: Señor, si es tu voluntad que me case con ella, permite que mi caballo me lleve a su casa sin que tenga yo que guiarlo. De lo contrario, que el caballo pierda el camino y me lleve para otro lado. El joven se subió a su caballo y lo único que hizo fue ordenarle que se pusiera en marcha. El caballo, sin vacilar, tomó rumbo como era de costumbre todas las tardes, sin que el joven lo guiara. El caballo llegó a la casa de su novia y el joven se casó. Al año y medio siguiente, el matrimonio de aquel joven fracasó, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron para que no sucediera. El joven, muy triste, se lamentaba ante su pastor, preguntándole: ¿por qué fracasó mi matrimonio? Si tomé la decisión después de consultar la voluntad de Dios. El pastor le dijo: joven, tú no hiciste la voluntad de Dios, tú hiciste la voluntad del caballo. Eso da risa. A veces somos cristianos, pero queremos que se haga nuestra voluntad. Y a veces queremos manipular a Dios. Te equivocas. A Dios nadie se le adelanta. Nadie se le adelanta. No, Señor. Si Dios dice no, es no. No mi voluntad, sino la tuya, Señor. Porque Él conoce el futuro. Él sabe lo que es mejor para ti. Él lo sabe. Pero hay quienes se desesperan. No, es que esto ya es mío. Es que esta ya es mía, ya me la miré, ya, y sueñan. Es que así tiene que ser. Yo soy hijo de Dios, tengo derecho. No sean como el mulo y el caballo, sin entendimiento. Qué bueno es esperar en la voluntad de Dios. Qué bueno es. Voy a concluir con una historia bíblica. Dios tiene a su pueblo y ustedes saben que David puso en avivamiento a Israel, espiritualmente hablando. El país estaba muy bien. Luego llegó Salomón, su hijo, y Salomón hizo al principio todo lo que era voluntad de Dios, pero después se descarrió, y en su descarrilamiento, en su desvío,
porque las muchas cosas lo desviaron, entonces a Dios le tocó dividir al reino. Si lo que era Israel quedó dividido en dos, la parte norte y la parte sur. La parte sur quedó Judá, que es Jerusalén, ahí la tribu de Judá, y al norte quedaron las demás tribus, Israel. Pero entonces Dios toma a Roboam, hijo de Salomón, y él queda como rey, pero él se pone duro, y ahí es cuando viene la división. Entonces Dios levanta a un hombre por medio de profecía llamado Jeroboam. Jeroboam es nombrado por profecía para que sea rey en Israel, y Roboam sigue ahí en Jerusalén, en Judá. Pero Jeroboam, entonces, preocupado para que la gente no se le fuera para la otra iglesia, entonces dice: voy a poner aquí dos becerros, dos cultos, dos becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel, para que la gente no se me vaya para la otra iglesia, o para allá, para donde, con ese temor que tenía. Entonces comienza a hacerle los sacrificios y le dice al pueblo: vengan, que estos son sus dioses que los sacaron de Egipto. Y tomó sacerdotes que no eran de los tribus de Leví y los comenzó a poner allí a hacer el sacerdocio. Dios se enoja. Está ese hombre loco. ¿Cómo se le ocurre hacerle imágenes con becerros y lugares de altar de adoración que Dios no le ha mandado? Y fuera de eso coloca gente que no son ni siquiera hermanos sacerdotes. Está loco. Pero Dios toma a un joven que no tiene nombre en la historia, ese profeta joven. Dios lo llama y le dice: ve y ponte frente al altar que está donde está Jeroboam haciendo el sacrificio. Ve y ponte frente al altar y habla al altar y dile: altar, sobre este altar se levantará un rey llamado Josías, el cual sacrificará a todos los sacerdotes que hacen sacrificios en este altar. Y esta será la señal de esta profecía, que el altar se romperá, hermano. Y cuando estaba Jeroboam ahí, levanta la mano y dice: agárrenlo, y la mano se le secó inmediatamente. Entonces se dio cuenta, y el altar se rompió. Todo lo que había ahí se hizo nada. Entonces viene y le dice Jeroboam: ven, no te vayas, ven, ora a mí, a Dios, para que me sea restaurada la mano. El profeta joven ora por él y la mano se le compone. Entonces le dice al profeta joven Jeroboam: ven, vamos a mi casa, quiero que vengas a comer conmigo, ven y te tengo un presente. El profeta joven le dice: lo siento, no lo puedo hacer. Dios me dijo que viniera y diera el mensaje y me fuera por otro camino, que no comiera ni bebiera con nadie. Eso me dijo Dios, así que no puedo, hasta luego. Se iba para su casa el profeta joven después de obedecer a Dios, cuando le aparece un profeta viejo en el camino. Fueron y le contaron a los hijos lo que el profeta joven había hecho, como que le dio envidia, y fue y se le puso en el camino y le dijo: hey joven, tú fuiste el profeta que hizo eso. Sí, yo soy. Lo encontró allá debajo de un arbolito descansando. Le dijo: ven, yo también soy profeta de Dios y tengo un mensaje para ti. Dios me ha dicho que vengas y comas en mi casa. Ven, bebe conmigo, ven. Y él obedeció. Cuando vino, comió, y el profeta le dice: por cuanto tú no hiciste caso a lo que Dios te dice, ni siquiera vas a llegar a tu país para que te entierren. Vas a morir por aquí cerca. El muchacho comió, se limpió y se fue. Y lo agarró un león. Un león por el camino, después de desobedecer. Lo agarró el león y lo hirió. Después había una escena: un burro, un profeta caído y un león. ¿Qué imagen? Estaban ahí y todo el mundo veía. El león se quedó quieto, no se comió ni al burro ni al profeta. Estaba ahí con la boca limpia. Entonces vino el profeta viejo y dijo: ay mi hermano. Tomó el cuerpo del profeta y fue y lo enterró. Y le dijo a sus hijos: cuando yo muera quiero que me entierran ahí junto a él también. Eran dos profetas que no hacían la voluntad de Dios. Y todos somos llamados a hacer la voluntad de Dios.
no la nuestra. No se le adelante a Dios. Haga lo que Dios le dice. Espere en Dios. Porque el que espera, no hagan lo que dice el mundo, desespera. Es que ya me dejó el local, quiero agarrar el express. No, hermano, no. Que tranquilo. Tranquila, que el Señor sabe qué es lo que usted necesita. El Señor le dará a tiempo lo que usted necesita para que no. Si Dios lo va a dejar. Bueno, haz lo que tú quieras. Pero no es esa mi voluntad. Tenía algo preparado para ti. Y muchas veces hemos fallado por eso. Porque no hemos aprendido a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Más bien santifíquese. Más bien métase en Dios. Que cuando usted se santifique, aparece ese que Dios ha dicho, ese es para ti. No necesitas buscarlo, vendrá. No se apresure a la voluntad de Dios. No se le adelante. Aunque venga una circunstancia como Josafat, que venían 3 ejércitos contra él. Hermano, era un ejército numeroso. Y él dijo, no. ¿Qué le dijo Dios? No, voy a orar a Dios. Señor, viene este problema, viene esta situación. ¿Qué pasó? El Señor le dijo, estén tranquilos, tranquilo. Que la guerra no es suya, es mía. La victoria te la voy a dar yo. Usted tranquilo. ¿Y qué se puso a hacer el rey Josafat? Dijo, esperemos en Dios. Todos vamos a esperar, vamos a alabar a Dios. Hay que alabarle en el momento. Hay que alabarlo porque Él va a pelear por nosotros. Él te va a dar lo que necesitas. Miren lo que Dios hace. Dejemos de andar bajo nuestra propia prudencia. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. Proverbios 3:5. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal y será medicina a tus huesos y refrigerio a tu cuerpo. Es una ganancia tan grande esperar en el Señor, porque soy su hijo y eres mi padre. Yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, para que Él un día no me diga, ¿qué haces aquí? No te conozco, hiciste lo que tú quisiste con tu vida, sal de aquí. A Dios tenemos que someternos. Y no es que Él mande el mal, Él mande el diablo. No, el mal existe y el diablo existe. Tú te vas para donde ellos, pero es mejor estar ahí, sometidos a su voluntad. Ayer veníamos de los bautismos y estábamos esperando que llegaran las cosas que sobraron para meterlas en la nevera. Y la hermana Rita bajó corriendo abajo y me dice, pastor, allá hay una hermana arriba que está llorando. Está llorando. Y dice que si nosotros aquí bautizamos en el nombre de Jesús, y se puso feliz y lloraba. Es Nelsie la que está allí, la que nos visita hoy. Ella estaba desesperada. La situación que estaba viviendo era difícil, pero ella vio un recurso. Su mamá le dijo, mi hijita, ora al Señor, que Dios va a hacer algo. Su mamá orando allá, y justo la pone frente a la iglesia, y ella lee Iglesia Pentecostal Unida. ¿Será la misma de mi país? ¿Será la misma de mi mamá allá en Colombia? Y subió, y cuando la hermana Rita le dice, sí, nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, ella dijo, esta es mi iglesia, esta es la iglesia del Señor, la que yo buscaba. Es la única iglesia pentecostal unida que hay en Manhattan, de 230 calles, la única. Esto no es casualidad. Dios en su voluntad la trajo a este lugar. Es su voluntad que estemos aquí. Es su voluntad que nosotros, hermano, no nos miremos bien, que es estar en su presencia, porque vivimos para agradarlo a Él, no a nosotros. No, hermanos, ojalá que este mensaje quede grabado en cada corazón y que desde hoy digámosle al Señor, Señor, permite que yo sea
hacedor de tu voluntad. Póngase de pie, por favor. Este mensaje lo he titulado La voluntad de Dios y no la del caballo, para que lo pongan ahí. Levanten sus manos. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por tu palabra, Señor, que nos has hablado. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, las virtudes del reino. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra corre y es glorificada. Gracias porque aprendemos de ti, Señor, cada día. Gracias, Señor Jesús, porque tú tienes, Señor, cuidado de nosotros. Porque tú tienes propósitos, planes para con nosotros, mejores de lo que nosotros pensamos e ideamos, Señor. Enséñanos, Señor, cada día a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, Señor. Porque sabemos que lo que tú tienes para nosotros adelante es mucho mejor que lo que nos puede presentar nuestra propia mente, el mismo diablo, Señor. Ayúdanos a no ser engañados, a que nuestro corazón se fije plenamente en ti y en tu presencia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor.